Soy catalán, soc català. Nací en la Plana de Vic, cuna, territorio independentista. Me casé al cabo de muchos años con una madrileña, de Madrid, castiza, de la capital del Reino de España. Creo que con estos antecedentes os puedo intentar hablar del proceso, del procés independentista, de una manera bastante objetiva. Como soy letrado, no entraremos en consideraciones políticas. Hablaremos solamente del juicio que están teniendo los independentistas en estos días, que ya ha empezado en una vista previa para la competencia del tribunal, si tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien los tiene que juzgar, o tiene que ser el Tribunal Supremo de Madrid quien les tiene que juzgar. Aunque será bastante difícil, por no decir imposible, evitar la carga fuerte, ideológica y política que existe en este procedimiento. Es el primer vídeo de una serie, haremos un seguimiento. En este vídeo, las razones jurídicas y legales por las cuales existe esta vista previa sobre la competencia del tribunal que tiene que juzgar a los acusados. Soy Josep Ruaix, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruaix Legal TV. Todos los españoles conocéis perfectamente los hechos, pero permitidme hacer un breve resumen, que también valdrá a nivel de antecedentes que son importantes para todos aquellos que no estéis al caso y que no viváis en España. En efecto, España es un país democrático que tiene una constitución desde 1978 en la cual se generaron una especie de estados federales, dijésemos, para hacer algún tipo de comparación y que nos entendamos, que se llaman comunidades autónomas. Hay en España 17 comunidades autónomas, algunas de ellas se llaman históricas. Cataluña es una de esas comunidades históricas. ¿Qué ocurrió? El Estado ha ido cediendo competencias para gobierno en las comunidades autónomas que al final tienen su propio gobierno, pero sometido a las leyes generales del país España y a la Constitución española. Esto fue en 1978, cuando se promulgó la Constitución. Posteriormente, 40 años después, han pasado ya. Algunos dicen que la Constitución es vieja, que hay que renovarla, que hay que renovar este estado de las autonomías. Pero en Cataluña ha surgido un movimiento independentista muy potente. De gente que ya no quiere ser española, quiere ser catalana. Diremos que más o menos es la mitad de la población de los que vivimos en Cataluña. A raíz de todo esto, los partidos nacionalistas catalanes se presentaron a las elecciones poniendo en su programa uno de los puntos más importantes, la independencia de Cataluña como país y su reconocimiento como nación y país independiente. Bien, el primer antecedente es el 9N, el 9 de noviembre de 2014. Cataluña solicitaba un referéndum de autodeterminación, algo así parecido a lo que podía haber ocurrido en Canadá con Quebec, o lo que ocurrió en Inglaterra con Escocia, que hicieron un referéndum en el que votaron si querían o no querían ser independientes, pero perdió el independentismo. En este caso, la Constitución y el Gobierno de España no permitieron que se celebrara un referéndum que fuera vinculante. Así que el 9N hubo una especie de consulta, un intento de referéndum. No hubo mucho jaleo, simplemente se pusieron unas urnas de cartón y la gente que quiso fue a votar. Ganó el independentismo. Mayoritariamente fueron a votar también independentistas. Votaron 1,8 millones de catalanes de los casi 7 millones de catalanes que vivimos en Cataluña. A raíz de esto, puesto que previamente había habido una advertencia del Tribunal Constitucional Español a las autoridades catalanas y al gobierno catalán que la celebración de un referéndum de autodeterminación o algo parecido estaba prohibido porque era ilegal. En base a esto, se abrió, por la Fiscalía General del Estado español, un proceso por desobediencia contra algunos de los dirigentes. Nos interesan dos, en este caso.
el que era entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y Francesc Homs, del mismo partido, pero que era diputado en el Parlamento español. Fueron juzgados por desobediencia los dos. Artur Mas fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo de España. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la máxima entidad judicial de mayor categoría y de mayor rango que hay en Cataluña. El Supremo de España es el de mayor rango que hay en España. Tras ello, y tras el fracaso independentista del 9N, hubo nuevas elecciones, volvió a ganar otro gobierno tripartito de una fundición de 3 partidos independentistas que formaron gobierno en Cataluña con una mayoría parlamentaria independentista. En este caso, el presidente de la Generalitat fue Carles Puigdemont, actualmente en el exilio. Se promovió entonces un nuevo referéndum, el 1O, el referéndum del 1 de octubre de 2016, para la autodeterminación de Cataluña, en la cual los catalanes debían ir a votar. Otro referéndum que fue calificado de ilegal por las autoridades judiciales y políticas españolas. Pero se produjo el 1 de octubre. Para intentar impedir que se produjera el referéndum ilegal, el gobierno de España mandó miles de policías a Cataluña, cuyo cometido era el de retirar las urnas ilegalmente puestas en los colegios, a lo cual los ciudadanos catalanes se opusieron formando barreras contra la retirada, barreras humanas contra la retirada de estas urnas, barricadas contra la policía, lo cual produjo una serie de escenarios violentos, porque la policía quería cumplir con su obligación de retirar las urnas, si no era por las buenas, por la fuerza, y los demás querían impedirlo porque entienden y que lo que se está violando es un derecho fundamental, el derecho a decidir. Dado que el referéndum más o menos tuvo lugar, en definitiva no se pudo impedir del todo y hubo mucha gente que votó y que ganó de nuevo el independentismo por mayoría aplastante en ese referéndum al que también fueron a votar 2 millones y poco de personas. El gobierno de la Generalitat de Cataluña hizo una noche una proclamación, una declaración unilateral de independencia. La hizo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Declaró la República Catalana Independiente. Al cabo de unos pocos segundos, dijo que la suspendía, que suspendía la declaración de independencia para intentar llegar a un acuerdo de separación con el gobierno de España para una Cataluña independiente. Este es el resumen de lo ocurrido. Puigdemont huyó, es exiliado ahora en Alemania, Bélgica, va viajando por Europa. Otros 4 miembros del gobierno y simpatizantes promotores del proceso independentista también están exiliados en Suiza o en Escocia. Los demás que se quedaron aquí tuvieron que afrontar un procedimiento, una querella de la Fiscalía General del Estado en las que se les acusa de rebelión. Muchos de ellos están en la cárcel, en prisión preventiva, para teóricamente evitar que se fuguen, dado que hay algunos que ya se han fugado o que destruyeran pruebas. Hablaremos de esto en otros vídeos. Otros están en libertad bajo fianza, han pagado una fianza para estar en libertad. Y esta semana ha empezado el proceso en el cual les van a juzgar. El proceso se inicia con una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo. ¿Qué significa esto y cuál es la importancia? La ley, la Constitución y todos los derechos fundamentales dicen que todo el mundo tiene derecho a ser juzgado por un juez predeterminado por la ley. No el juez que él quiera, ni el juez que el contrario quiera, sino el predeterminado por la ley como una garantía ineludible de imparcialidad. ¿Qué ocurre? Que a veces no está tan claro quién es el juez predeterminado por la ley, porque depende de los casos y depende de los delitos. El Tribunal Supremo es el que, en principio, intenta juzgarles, el Tribunal Supremo de España.
Y las defensas y los acusados entienden que no es competente el Tribunal Supremo, que el tribunal competente es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Probablemente esperan un tratamiento más benévolo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que del Tribunal Supremo, ¿no?, que es más español. Como es un procedimiento con una carga ideológica evidente, las defensas creen que ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a favorecer sus argumentos o van a ser tratados más benévolamente que si son juzgados por un tribunal eminentemente español. Bien, el antecedente es que, lo que os he dicho antes, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo porque formaba parte y era diputado del Parlamento español. En cambio, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, fue juzgado en Cataluña por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque era el competente en este caso de desobediencia. Ahora entiende el Ministerio Fiscal, Fiscalía General del Estado, entiende también el abogado del Estado y entienden los jueces del Tribunal Supremo que, con independencia de que no fueran diputados españoles los que están siendo acusados, sino solamente miembros del gobierno o de la Cámara de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, del Parlamento catalán, corresponde a Madrid que sean juzgados, porque lo que han hecho es un delito de rebelión, sedición, secesión, hablaremos de estas cuestiones en otro vídeo, que afecta a la totalidad de los intereses de España. No es por el lugar de comisión del delito, no es por su aforamiento. Sí que es cierto, también arguyen las defensas, que pierden una posibilidad de recurso, porque las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son recurribles ante el Tribunal Supremo. Y hay menos garantías en este caso. No creo que esto les favorezca especialmente, porque aunque pasen por un primer filtro, el último filtro, si van al recurso de casación, volverán a ser el tribunal madrileño. Y por otro lado, hay muchos tipos de delitos en los cuales se pierde una instancia. Los delitos que son más graves, más importantes, no son juzgados por un tribunal de lo penal, ¿no?, de un tribunal de instancia de un miembro. Son juzgados a veces por la audiencia provincial. La audiencia provincial que tiene 3 magistrados y entonces solo cabe un recurso al Tribunal Supremo. Mientras que los demás, que son juzgados por un delito no tan grave por un juez de instancia de lo penal, les tendrán 2 recursos, el de apelación y el de casación. Y en el caso de que sean juzgados por el Tribunal Supremo, ya no cabe ningún tipo de recurso, menos el extraordinario recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este es el planteamiento básico de la cuestión. Para la defensa es muy importante porque esta queja es estratégica. Con ello, se podría acudir a Europa, después en un recurso, solicitando la nulidad del juicio por falta de garantías procesales, porque no ofrece las garantías procesales de imparcialidad suficiente, ya que no fueron juzgados por un tribunal que es, o que debía ser, el predeterminado por la ley. Por eso es muy trascendente. Si esto ocurriera y fueran condenados y al final, en Europa, los tribunales en Bruselas europeos dijeran que no fueron juzgados por el tribunal predeterminado por la ley, la sentencia sería nula y tendría que volver a repetirse, en principio, el juicio o dejarles en libertad si los delitos hubieran prescritos. Por eso, esta decisión es básica y muy, muy importante para todos. Bien, también hay que decir que si se les hiciera caso a las defensas, si se mandara al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ese Tribunal Superior de Justicia de Cataluña finalmente no fuera el competente según interpretaciones jurídicas predeterminado por la ley, podría pasar lo mismo. Por tanto, hay que fundamentar, y suponemos que pronto el Tribunal Supremo fundamentará cuáles son las razones de su competencia. Los argumentos de la Fiscalía son un poco escasos, o son poco convincentes. Evidentemente, una sedición, una separación de una porción de un país afecta a todo el país, pero el delito en sí mismo de rebelión no se cometió en todo el país. La declaración de independencia, a pesar de que el Ministerio Fiscal diga en sus escritos que fue publicada en los boletines oficiales del Estado, de la Generalitat, en este caso,
y que produjo efectos jurídicos ya en toda España, no es cierto, no se llegó jamás a publicar en ningún boletín oficial. Prudencia que tomaron los acusados independentistas para que precisamente no ocurrieran estas cosas. Que no hubiera efectos de esa declaración de independencia, que será uno de los argumentos básicos de la defensa para la absolución. En fin, así y en estos términos está planteada la primera contienda. ¿Quién es el competente? La decisión es básica, no para ahora, sino para lo que va a pasar en el futuro después de que haya recaído una sentencia. Es muy difícil que yo pueda deciros cuál va a ser la interpretación. Si seguimos los antecedentes, evidentemente tendrían que ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero no existen antecedentes de juicios de rebelión y de sedición hechos en España, en la Nueva España. Sí que existe un antecedente militar de 1981, pero no este. Y en ese no se planteó ningún conflicto de competencia, porque estaba claro que como eran militares, los rebeldes tenían que ser juzgados por un tribunal militar. Y eso es lo que ocurrió. Por tanto, no existen antecedentes en este tipo de delitos, ni resoluciones que nos puedan indicar por dónde van, salvo probablemente esta otra, ¿vale? Pero que es por un delito de desobediencia a una orden de una autoridad superior, no por un delito de rebelión o sedición. Es muy diferente. Así que, a esperar. Veremos qué es lo que dice el Tribunal Supremo. Y a partir de aquí, seguiremos el juicio. Iremos presentando vídeos de cuáles son los argumentos de las defensas, de cuál es el fondo del asunto, de qué es en realidad un delito de rebelión y sus comparativas, de los antecedentes jurídicos que existen en España, y haremos un seguimiento de este interesante juicio penal. Si te ha gustado, dale al like, suena la campanilla para recibir nuevas notificaciones, suscríbete y pon tus comentarios. Este tema dará mucho que hablar.